la mayoría de las hormonas regulan la disponibilidad de nutrientes, de energía disponible para la célula, como la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, las hormonas, los glucocorticoides a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, todas estas hormonas tienen funciones regulatorias sobre el metabolismo. Entonces, tenemos que entender el metabolismo, ¿verdad?, para poder entender cuáles son los puntos de regulación. Entonces, cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de dos cosas: anabolismo y catabolismo. Anabolismo, habíamos dicho, es tomar cosas pequeñas, juntarlas y almacenar en moléculas grandes, y catabolismo, tomar moléculas grandes, degradarlas a una más pequeña para utilizarlas como fuente de energía. ¿Cuál es directamente la fuente de energía nuestra? La ATP, ¿verdad? Adenosín trifosfato. Y la mayor parte del ATP procede de la oxidación de una molécula que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esa molécula? Acetilcoenzima. Acetilcoenzima A. ¿Okay? Entonces, la acetilcoenzima A, ¿cuáles son sus fuentes y cuáles son sus destinos? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en su destino, pero el miércoles vamos a hablar de sus fuentes, que es lo que ustedes, y les dije, vayan leyendo, que son estos capítulos en Guyton, que están muy básicos como para no hacer esto un tema tan extenso, pero ustedes deben conocer cuáles son las tres fuentes de acetilcoenzima en el cuerpo. La principal, Piruvato. exacto, y el piruvato viene de dónde? La glucosa. La glucosa. Entonces, la glicólisis, a través de la glicólisis o glicólisis se produce, vamos a poner aquí un intermediario que es piruvato, y el piruvato propiamente es el que genera la acetilcoenzima A través de una enzima que se llama ¿cómo? Piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. Bueno, entonces la glucosa es una de las principales fuentes de acetilcoenzima A. ¿Quién más puede producir acetilcoenzima A? La proteína, aminoácidos. Los aminoácidos. Los aminoácidos, a través de, decía esto, es un proceso de desaminación y oxidación. Muchas veces esto implica la conversión previa en glucosa, ¿no?, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Los aminoácidos se pueden transformar en glucosa y luego entrar a la glicólisis para producir acetilcoenzima A, pero hay unas reacciones que permiten el paso directo de aminoácidos para formación de acetilcoenzima A, ¿verdad? Y por otro lado, los que producen mucha más energía, que son los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos, ¿verdad?, tienen la capacidad también de oxidarse para producir acetilcoenzima A través de un proceso que se llama la beta oxidación. La beta oxidación. Estas son las tres fuentes de acetilcoenzima A en el cuerpo. ¿Okay? ¿Cuál es el destino de la acetilcoenzima A? La acetilcoenzima es un grupo acetilo unido a esta estructura que se abrevia así. La coenzima A, digamos, es más compleja, ¿verdad? Contiene nucleótidos, contiene una vitamina que es el ácido pantoténico. No vamos a colocar la estructura aquí, pero se abrevia así. Tiene un grupo sulfidrilo, que este grupo sulfidrilo se une al grupo metilo para formar acetilcoenzima A. Esto tiene lugar en el citoplasma, en el citosol, pero luego su transformación tiene lugar al interior de la mitocondria, ¿verdad? Por lo que cuando ella ingresa a la mitocondria, hay una enzima que actúa sobre ella que se llama la citrato sintasa. Esta enzima citrato sintasa lo que hace es unir, primero que todo, desprender la coenzima A. Entonces vamos a
desprender a la coenzima A con su grupo sulfhidrido. Entonces ella sale de la estructura metilo, ¿verdad? Pero lo que va a hacer es unir a esta molécula a un ácido dicarboxílico, o sea, un ácido que contiene dos grupos carboxílicos. ¿Recuerdan cuál es el grupo funcional carboxílico? ¿Cómo es? Así, o abreviadamente así. ¿Sí? Grupos carboxílicos. Bueno. Entonces, el ciclo de Krebs contiene ácidos dicarboxílicos y ácidos tricarboxílicos. El primero de ellos en este ciclo es el oxalacetato. El oxalacetato en realidad es un ácido dicarboxílico. Tiene dos grupos carboxílicos, ¿verdad? Esto se llama oxalacetato. Entonces, la enzima citrato sintasa lo que hace es que toma a este ácido dicarboxílico, ¿verdad? Y le va a agregar más carbonos. ¿Sí? ¿De dónde vienen esos carbonos? Del grupo metilo, del grupo acetilo, de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Entonces, al unirse van a formar ahora un ácido tricarboxílico, ¿verdad? Ese ácido tricarboxílico es el citrato, ¿verdad? Tenemos aquí. Ahora, en vez de tener este enlace doble aquí, ahora tenemos un carboxilo aquí. Esto ahora es citrato, es un ácido tricarboxílico. Citrato. Entonces luego el citrato, a través de una enzima que lo que va a hacer es cambiarle, o sea, le va a dejar los mismos átomos que tiene, solo los va a cambiar de lugar, ¿verdad? Recuerden lo que es un isómero, ¿verdad? Un isómero del citrato sería el isocitrato. Quien hace eso es una enzima que se llama la acomitasa. ¿Por qué se llama así? Porque hay un intermediario, hay un paso intermedio entre la formación de citrato y isocitrato, que es el cis-aconitato. No lo voy a colocar, pero finalmente, o sea, la reacción lleva finalmente a la producción de isocitrato, que sigue siendo, o sea, sigue teniendo el mismo número de carbonos. ¿Ah? ¿Cómo? Sácame como el lado de izquierda a derecha. No, ya te digo. Mira, tomó este oxígeno que estaba aquí y lo pasó para acá. ¿Sabes? Entonces aquí habían dos hidrógenos, ahí están los dos hidrógenos y que quedó el hidrógeno solo, pero tomó este oxígeno y lo pasó para acá. Se llama aconitasa y este producto ahora se llama isocitrato. Entonces, el isocitrato, ahora sí, ahora a partir de este punto ya empiezan como el sentido del ciclo de Krebs. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el propósito del ciclo de Krebs? Producir Obtener energía. la NADH, que posteriormente se corresponde a 2.5 moléculas de ATP. Producir equivalentes de reducción. Exactamente. ¿No? Entonces, hay una enzima y todas las que tengan este nombre van a generar lo que tú estás diciendo, ¿sí? Que son las deshidrogenasas. Entonces, en este caso tenemos a la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, la isocitrato deshidrogenasa actúa sobre el isocitrato, ¿sí? Y si es una deshidrogenasa es porque está quitando hidrógenos. Entonces, si le quita hidrógeno, ¿quién lo recibe? Lo recibe un aceptor de electrones que es el NAD, o nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Okay? Pues la nicotinamida adenina dinucleótido se reduce para formar nicotinamida adenina dinucleótido reducida. Ese no es el gasto de un ATP. Ya vamos a ver. Eso para qué sirve. Aquí hay gasto y Bueno, producción. entonces en muchas reacciones de deshidrogenación necesitamos aceptores de electrones. Quitamos hidrógenos y que pasen a alguien que lo reciba. En este caso, pues tenemos dos aceptores de electrones que son el NAD y el FAD, ¿verdad? Nicotinamida adenina dinucleótido y el otro es flavina adenina dinucleótido, que son FAD y NAD. Entonces, el isocitrato, una vez se deshidrogenó,
va a producir un alfa-cetoácido, ¿verdad? Y es el alfa-cetoglutarato. Entonces, eso es así. Y te preguntó fue el resultado total de los ATP muy enredo y ese 32 después 36 y después se preguntó y depende también lo que utiliza si la alfa en la lanzadera de fotones. En este paso se pierde CO2, ¿verdad? Se libera CO2. Entonces, eso quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, perdí un carbono, ¿verdad? Porque además de que se está deshidrogenando, se está perdiendo, se está descarboxilando, está perdiendo un CO2. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que estoy perdiendo este grupo carboxilo. Entonces, ya no tengo un ácido tricarboxílico, sino que nuevamente tengo un dicarboxílico. Me quedaron dos grupos carboxilos por acá, ¿verdad? De hecho, esta reacción se da en dos pasos. Hay un intermediario también que es el oxal-succinado, un intermediario. Entonces, se da un paso de deshidrogenación y un paso de descarboxilación. En el siguiente paso, bueno, pues se llama entonces alfa-cetoglutarato. Entonces, en el siguiente paso, la coenzima A, que se había desprendido acá, se utiliza acá, ¿verdad? Entonces, la coenzima A entra a esta reacción, ¿verdad? Para formar, entonces, un compuesto que se llama succinilcoenzima A, ¿verdad? Y aquí la enzima que hace esto se llama la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Por ese motivo, entonces, también necesitamos un aceptor de electrones en este punto, ¿verdad? ¿Quién es el aceptor de electrones aquí? El NAD, nuevamente, se transforma en NADH más H, un hidrógeno. O sea, está reducido, aceptando electrones, ¿cierto? Y va a formar entonces lo que es la succinilcoenzima A, que también es un ácido dicarboxílico. No. Y entonces aquí vamos a tener, en vez de este grupo carboxilo, aquí se va a unir la coenzima A. ¿Sí? Vamos a quedar así. Y esto se llama succinilcoenzima A. Entonces, si estoy perdiendo, en este punto estoy perdiendo electrones y estoy perdiendo un carboxilo, quiere decir que aquí también este paso yo pierdo dióxido de carbono. Pierdo dióxido de carbono. Y también, bueno, y luego que tengo succinilcoenzima A, aquí hay una reacción que es reversible, ¿sí? De hecho, la enzima adopta el nombre por la función esta, en este sentido, ¿verdad? Porque es una manera de sintetizar succinilcoenzima A partir de otro ácido dicarboxílico que es el succinato. Succinato. Esto le dio el nombre a la enzima, de hecho, este sentido de la reacción. Pero en el ciclo, digamos, como tengo más sustrato de este lado de la reacción, el equilibrio de la reacción tiende a irse hacia acá. Cuando tengo mayor disponibilidad de acetilcoenzima A, tiende a darse hacia acá, o sea que esta enzima que se llama succinilcoenzima A sintetasa, puede hacer lo contrario, transformar succinilcoenzima A en succinato, ¿verdad? Y lo hace desprendiendo nuevamente la coenzima A, ¿verdad? Y en este paso aprovecha la incorporación de un fosfato inorgánico, ¿verdad? a una molécula de GDP. Un guanilil difosfato se transforma en guanilil trifosfato. O sea que en este paso tengo ya generación de un
energía, ¿verdad? Tengo un GTP. Es el único punto en el cual se genera un GTP. Entonces, si estoy ya desprendiendo a la coenzima de ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo ahora un ácido, ese ácido dicarboxílico, que es el succinato, o sea, 2 carboxilos y en el centro 2 carbonos, ¿verdad? Entonces, el succinato también es víctima de otra deshidrogenasa, ¿sí? Lo importante es cuando llegan las deshidrogenasas, ¿verdad? Porque las deshidrogenasas me producen equivalentes de reducción, ¿verdad? ¿Cierto? Okay. Entonces, esta enzima se llama la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa, pues, entonces necesita de un aceptor de electrones, que es el FAT, se va a producir entonces FAT reducido. FAT reducido. Y como se está deshidrogenando, entonces tengo que perder hidrógenos, entonces los pierdo aquí, ¿verdad? Y entonces estos carbonos, entonces se va a necesitar un doble enlace aquí porque para completar las valencias del carbono va a quedar así. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Y esto se llama fumarato. ¿Sí? O sea, perdí un hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí y se transfirieron acá, ¿cierto? Se llama fumarato. Y sobre el fumarato actúa entonces una enzima que se llama la fumarasa. Y la fumarasa lo que hace es incorporar agua aquí, ¿verdad? Vuelve a hidratarlo y genera un compuesto que es el malato. Y el malato, entonces, como estoy incorporando agua, así. Así, ese es el malato. Y ya me queda el último paso del ciclo de Krebs, que es tomar el malato y deshidrogenarlo nuevamente para producir oxalacetato, lo cual lo hace la malato deshidrogenasa. Entonces, la malato deshidrogenasa vuelve y deshidrogena para formar este grupo ceto de aquí, ¿verdad? Es decir, que está tomando estos 2 hidrógenos de aquí, básicamente. Bueno, y en este punto entonces también necesito de un aceptor. Ya voy para eso. Profesor, ¿es necesario saberse las fórmulas y qué hidrógeno toma y cómo se puede cada carbono y tal? No es necesario, sino que, digamos, el ejercicio académico de que ustedes vean esto es necesario por lo menos alguna vez en la vida. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes vuelvan a leer esto, o lo lean varias veces, entiendan el sentido de la reacción. Lo importante es tener el sentido de esto. ¿Cuál es el sentido de este ciclo? Tú lo dijiste, ¿verdad? Entonces, había que, digamos, constatarse de que realmente ver de dónde salen las cosas, ¿cierto? Y la clave está aquí. Yo tengo aquí un equivalente de reducción, otro equivalente de reducción, otro equivalente de reducción y otro equivalente de reducción, que me están generando las deshidrogenasas, ¿verdad? Entonces, yo ahí tengo electrones y protones también, ¿verdad? Tengo electrones y protones. Son equivalentes de reducción, son moléculas que estaban oxidadas y luego se redujeron, ¿sí? Aceptaron electrones. ¿Qué va a pasar con ellas ahora? Estamos en el interior de la mitocondria, ¿sí? Estamos en la membrana mitocondrial externa y esta es la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos están ocurriendo aquí en la matriz mitocondrial. Entonces, esta generación de compuestos reducidos la bomba de una bomba de La pérdida de electrones. y dependiendo por cuál bomba pasa a producir Entonces, la cantidad de Ok, entonces
estos equivalentes de reducción van a migrar a la membrana mitocondrial. Entonces, ¿qué hay ahí? Voy a borrar esto para poner la membrana. Ay, yo me acuerdo, pero mitocondrial. yo te dije que son tenía que temblar, esa matadera que teníamos. Todavía no te das Otro después peo. medio. Ese es Otro peo ahí, más bueno. Ahí hay otros, ahí está otro proceso. ¿Cómo se llama ese proceso ahí? Hay otro proceso ahí. Cadena de oxígeno. Cadena Ajá, que es donde más se genera ATP. Exacto, es que- O sea, ese